amado. Buenas tardes a todos. Qué bendición, qué privilegio el poder verles hoy nuevamente en esta reunión de sábado. Este tema lo he titulado De lo posible a lo imposible. Hay muchas cosas que son posibles. Hay muchas que las vamos a poder realizar solos. Pero hay unas que son imposibles. Y esas solamente las vamos a lograr alcanzar con la ayuda de Dios. Y antes de empezar, quiero que oremos, poner en las manos del Señor esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Tu bendición, Señor, sea en la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Guárdalos, guíalos, Señor. Permite que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil. Señor, gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Amén. Bien, vamos entonces a entrar en materia de lo posible a lo imposible. Ya Pablo nos daba la definición que la Real Academia da sobre estas dos palabras. Son dos palabras que nunca se van a encontrar, son como dos líneas paralelas que nunca se van a juntar. Lo posible, hermano, le corresponde a usted y a mí. Lo imposible le corresponde a nuestro Dios. Y vamos a hablar de un ejemplo que encontramos en la Biblia. Vamos a hablar de Gedeón. Pero antes de empezar a hablar de Gedeón, vamos a ver el contexto, cómo se encontraba el pueblo de Israel. Y vamos a Jueces 6. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La situación era difícil para Israel, pero me llama la atención las primeras palabras del versículo 1 del capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y por haber hecho todo aquello, por no haber hecho lo correcto, por no haber obedecido a los mandamientos que Jehová les había dado, dice que les pasaba esta situación con los madianitas, los cuales venían y destruían todo, a tal grado que no le quedaba nada a Israel. Pero un día se acordaron, dice, los israelitas, y clamaron a Jehová. Y quiero que pongamos también en contexto nuestras vidas. Muchas veces nos pasa a nosotros, me ha pasado a mí, y creo que también le ha pasado a usted. Muchas veces hemos estado en una situación compleja, difícil, y entonces, ¿a quién clama usted? ¿A quién busca? ¿A quién llama? El canto decía que de rodillas, ¿sí? De rodillas, y alzaré mis manos. Lo primero que debemos de hacer, usted y yo, es ir delante de la presencia de su Dios y de mi Dios, de rodillas, y alzar nuestras manos a Él y pedirle ayuda a Él.
Entonces seguimos avanzando. El verso 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mire qué triste. Como Gedeón le relata al ángel de Jehová que se le aparece y le reclama y le dice: si Jehová estuviera con nosotros, no estaríamos en esta situación en la que estamos. ¿Le parece que muchas veces le reclamamos nosotros a Dios de esa misma manera? Le decimos: Señor, pero si yo no he hecho nada malo. Señor, pero si yo... ¿Y por qué me pasa esta situación a mí? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Las pruebas no llegan como castigo. Las pruebas no llegan como un premio que usted se ganó. Las pruebas en la vida van a llegar. ¿Por qué van a llegar? Sea cual sea, una enfermedad, una situación financiera compleja, un problema en la familia, o un problema en el trabajo, perdí mi trabajo. Cualquiera que sea la situación, va a llegar. Pero también debemos de reconocer que Dios es nuestro Dios. Gedeón le reclama y le dice: si tú estuvieras con nosotros, no estaríamos en la situación que estamos. Pero recordemos lo que dice en el verso 1 del capítulo 6, dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sigamos adelante. Y mirándole Jehová le dice: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Empieza Gedeón a excusarse. Primeramente le había hecho un reclamo y le había dicho: ¿dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde? Diciendo cómo nos sacó Jehová de Egipto. Y él le relata todo lo que él había escuchado de sus padres. Y hoy él le dice: ¿pero quién soy yo? Le dice: si mi familia es pobre y yo el menor de mi casa, ¿con qué esperanza voy a ir yo y voy a salvar a Israel? Quiero hacer aquí una pausa. Hermano y hermana, Dios no va a poner una carga sobre su vida que usted no pueda sobrellevar. Dios no le va a encomendar a usted una tarea que usted no pueda sacarla adelante. Si Dios pone en usted una carga, una tarea, es porque Dios conoce de su capacidad, porque Dios conoce de lo que usted está hecho y de lo que hay en usted. Entonces, sí va a poder sacarlo adelante. Verso 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ciertamente le dice: yo estaré contigo
y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Muchas veces buscamos excusas, buscamos pretextos, queremos huir como lo hizo Jonás. A Jonás se le había dado una misión y Jonás tomó el rumbo opuesto y no fue hacia donde Dios le mandaba. Muchas veces queremos huir, muchas veces vamos a querer escondernos para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Gedeón era especialista en pedir señales. Gedeón era especialista en pedir pruebas, en tener evidencia, en tener certeza que lo que iba a hacer lo iba a lograr. Muchas veces nosotros actuamos así y decimos: bueno, ¿qué tan seguro estoy de que me vas a apoyar en esto que me estás diciendo? ¿Qué tan seguro estoy de que no me vas a abandonar? De que no me vas a dejar abandonado o me vas a dejar con esa responsabilidad. Muchas veces buscamos excusas y queremos evidencia de que Dios va a estar de nuestro lado. Si Dios ha dicho que va a estar con usted y que va a estar conmigo, tenga la plena certeza, tenga la seguridad de que Él va a estar con usted y conmigo. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Todavía el Señor le seguía dando evidencias a Gedeón de que él era. Porque recuerdan más atrás, el Señor le dijo a Moisés que no había hombre, que no podría vivir hombre que lo viera a él cara a cara y que viviera. El Señor le dice a Gedeón: paz a ti, no tengas temor, no vas a morir. Porque el Señor estaba comisionando a Gedeón para salvar, para sacar a Israel de aquella situación difícil en la que estaban. Porque el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Y qué cosas habían hecho? Ahora lo vamos a ver. Dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. Verso 28, Pablo. Y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro que había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Y si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. No había pasado mucho tiempo y ya los hijos de Israel habían levantado altares y tenían dioses totalmente distintos al Dios que los había sacado de Israel y los había llevado a la tierra que él había prometido.
En algunos momentos de la vida, cuando todo nos está yendo bien, cuando todo se ve bueno, cuando todo es agradable, nos olvidamos de nuestro Dios. Nos olvidamos de aquel Dios que un día nos sacó de una situación difícil, de una situación compleja, y nos volvemos tras lo que hemos logrado. Verso 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón. Verso 36, Pablo. Un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente te probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Como les decía, Gedeón era experto en pedir pruebas, Gedeón era experto en poner excusas, Gedeón era experto en que se le asegurara de que Dios iba a estar con él. Entonces le dice al Señor: bueno, si esto va a ser así, entonces que el vellón quede así. Y pasa. No, dijo, no, hagámoslo de la otra forma. Ahora hagámoslo al contrario, dice. Que toda la tierra y el vellón no. Y así pasó. ¿Cuántas veces ponemos excusas o buscamos pretextos? Como Gedeón. Gedeón no se convencía y no creía que Dios iba a salvar a Israel por su mano. ¿Por qué? Porque él se miraba pequeño, porque él se miraba que era de una familia para él insignificante en Israel. Gedeón no se daba cuenta del potencial que había en él, del potencial que Dios había puesto en él. Sigamos entonces con esta historia. Capítulo 7, verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tenga y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. De los 32,000 que se habían juntado para ir y pelear contra los madianitas, de un solo golpe se regresaron 22,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho este pueblo. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas.
Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora es Dios quien pone a prueba a Gedeón y le dice: pregona a oídos del pueblo. Y de un solo golpe, de los 32,000 que había reunido, se le fueron 22,000. Y de los 10,000 que le quedaban, se fueron 9,700. Y ahora quedan 300 únicamente. Y el ejército de Madián era un ejército numeroso, era un ejército grande. Si recordamos, dice en el verso 6, que cuando llegaban los madianitas, venían en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Era un ejército grande y poderoso. Era un ejército sumamente fuerte. Y de los 32,000 que tenía, le quedaron 300. Dios no necesita de 32,000 para hacer la obra que Él va a hacer en la vida de los hombres. Necesitó de 12 para que fueran y predicaran el Evangelio. Hoy necesita de usted y de mí para que vayamos y prediquemos el Evangelio a todo aquel que necesita escucharlo, que necesita ser salvo, que necesita una vida nueva, que necesita tener plenitud en Cristo. Y con 300 hombres Gedeón se fue a pelear contra el ejército de Madián. Y mire lo que pasó. Cuando llegó Gedeón, verso 13 del capítulo 7, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esto no es otra cosa, le dicen, que Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Más adelante dice: y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Sarera, hasta la frontera de Abel-meola en Tabat, y juntándose los de Israel en Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y el Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntó todos los hombres de Efraín y tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Así Gedeón venció a los madianitas. Con 300 hombres los logró vencer. Gedeón le pedía pruebas al Señor. Gedeón le pedía evidencias. Y el Señor se las dio. Y el Señor le dijo: ok, como tú digas. Y le dio de esta manera y le dio de la otra. Después el Señor lo probó también a él.
Dios sabe de lo que usted y yo estamos hechos. Dios sabe lo que Él ha puesto en usted y en mí. Debemos de escuchar la voz de Dios y actuar de acuerdo a lo que hemos escuchado. No busquemos excusas, no pongamos pretextos. Vayamos y hagamos lo que Dios nos pide hacer. Gedeón no miraba en él más que limitaciones. Gedeón no miraba en él más que situaciones que no. Pero el Señor conoce su corazón y conoce el mío y sabe qué es lo que hay. Como se lo dije ya una vez, Dios no va a poner algo en usted que usted no pueda sobrellevar. Dios no le va a dar una tarea a la cual usted no va a poder realizar. Dios va a poner lo que usted y yo podamos hacer y podamos realizar. Y para finalizar, dice, luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Así murió Gedeón, en buena vejez. ¿Sabe? Usted y yo vamos a lograr las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón cuando decidamos actuar, cuando decidamos hacerlo. Nadie más lo va a hacer. Solo usted y yo lo vamos a poder hacer, lo que Dios puso en nuestras manos y en nuestro corazón. Dependerá de nosotros. Si buscamos excusas o nos decidimos a actuar. Dios está esperando una respuesta de usted. Gedeón murió en buena vejez. Yo quiero un día morir en buena vejez, habiendo escuchado y hecho lo que Dios me pidió hacer. Que el Señor les bendiga.